Por si las moscas, vamos a hablar de viruela del mono, pero en esta ocasión vamos a darle una perspectiva gay. Para hablar de estos asuntos me acompaña Ricardo Baruch, él es doctor en salud pública, pero con énfasis sobre poblaciones LGBT. Muchas gracias por estar aquí, Ricardo. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto estar por acá de regreso en el programa. Oye, Ricardo, bueno, vamos a hablar primero de qué es la viruela del mono para entrar como en materia y que nuestra audiencia vaya como captando por qué además tenemos que hablar sobre población gay. Claro. Bueno, la viruela del mono, también conocida como viruela símica, es digamos que una prima hermana de la viruela humana que pues, fue erradicada hace ya varias décadas en el mundo y que a diferencia de la viruela humana tiene digamos que efectos más digamos que ligeros, en el sentido de que por un lado no tiene una mortalidad tan alta, ¿no? O sea, son muy pocas personas las que llegan a morir como consecuencia de la viruela símica, pero las manifestaciones, particularmente pensando en las lesiones, que es como lo primero que uno piensa cuando habla de viruela, pues son bastante similares. Y pues es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de animales hacia humanos. Originalmente se pensaba que por ahí era de los monos, en realidad es más como de los roedores, pero se le quedó este nombre que más en inglés es como más o sea, como más común porque se llama monkeypox, ¿no? Entonces, digamos que existe, se conoce desde hace varias décadas en el mundo, pero estaba como muy concentrada en algunos países de África Central y también del Congo, ¿no? Entonces, pues había algunos casos por ahí y en algunas ocasiones ya había salido hacia, digamos que el mundo occidental, pero con casos muy limitados. Y lo que sucede este año, particularmente hace casi ya 3 meses, es que se empieza a conocer que existen casos de viruela símica en España, pero que ya hay transmisión comunitaria, es decir, de un humano a otro humano. Y pues de repente, casi 3 meses después, nos damos cuenta que ya hay casi 10,000 casos conocidos en más de 70 países del mundo, incluyendo a México. ¿Y por qué, digamos, poner la alarma? ¿Por qué el mundo está tan atento a este asunto? Claro, bueno, por un lado es porque es una enfermedad infecciosa, la cual pues siempre es como importante poder prevenirla, obviamente, para que no haya consecuencias en salud y, por supuesto, también en la vida de las personas y, sobre todo, pues viniendo de la pandemia de COVID-19 que tanto nos costó vidas y situaciones de economía y de sociedad, o sea, pues no queremos que se repita, ¿no? Y si bien pues no tiene este potencial tan fuerte, pues tampoco queremos que pues, se salga de control, ¿no? Porque además sabemos cómo se transmite, sabemos cómo se puede prevenir y en ese sentido, pues es un tema de pues, ponerse las pilas, que los ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Exacto, ponernos de acuerdo y que además pues la Organización Mundial de la Salud muy pronto dio una alerta diciéndole a todos los países del mundo, esto es un tema nuevo al cual hay que prestarle mucha atención y además tenemos digamos que la particularidad de que en este brote en particular ha estado muy concentrado los casos entre hombres que tienen sexo con hombres. Ajá. Antes de entrar en este punto, ¿cómo se transmite? Claro. Y luego vamos a este asunto. Bueno, la viruela símica, al igual que la viruela humana, básicamente se transmite a través de contacto cercano con otra persona, particularmente contacto piel con piel. Entonces, esta transmisión es mucho más probable cuando existen lesiones vivas, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, que ya se nota que cicatriz, hay algún granito, alguna ampolla o la cicatriz. En teoría también se podría transmitir, por ejemplo, a través de saliva, pero en realidad los casos son muy pocos, ¿no? Pero además para que exista transmisión tiene que haber un contacto, digamos que constante e intenso. Es decir, quizás si yo te saludo de mano no sea tan fácil que haya transmisión, pero en este caso en particular hemos notado que muchos de los casos se están dando por transmisión sexual. Y esto no implica que tiene que haber a fuerza penetración, pero pues un contacto sexual obviamente es un contacto intenso y prolongado de piel con piel. Íntimo, sí. Y por lo tanto, pues la mayoría de los casos que estamos viendo en el actual brote se han transmitido de esta forma. ¿Y por qué los hombres gay, los hombres que tienen sexo con hombres son la población más afectada en este momento? Pues lo que ocurre es que probablemente el primero o uno de los primeros casos que existió en España fue de un hombre gay que estaba asistiendo como a un festival en el cual probablemente hubo pues prácticas sexuales con diversas parejas y además pues este festival estaba
pues tenía gente de muchas partes del mundo, las cuales seguramente a su vez regresaron a sus países y hicieron que pues hubiera una transmisión comunitaria de manera muy rápida. Ahora, sí hay que poner mucho el énfasis de que esto no significa que solamente los hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres tenemos la posibilidad de adquirir o transmitir la viruela. Sin embargo, este brote en particular sí tiene esta característica y por lo tanto pues tenemos por un lado digamos que la ventaja entre comillas de que pues como sabemos que solo hay una población en riesgo principal, porque ya estamos viendo que hay mujeres, hay niños, pero entonces pues tenemos la oportunidad justamente de actuar rápidamente para enfocarnos en esta población más afectada y que por lo tanto el brote no se salga de control. Pues esto, o sea, sexo, hombres gay, transmisión, enfermedad, tiene una resonancia de hace 40 años con el tema del VIH. Hay una discusión ahí acerca de cómo comunicar este asunto de la viruela del mono. Hay población gay que piensa que no hay que estigmatizar y solamente señalar, pero también hay un interés de parte de los hombres gays de informarse mejor y de estar muy alertas con respecto a esta enfermedad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Frente a qué dilema nos enfrentamos? ¿Otra vez? Exactamente. Definitivamente esta es una lección que aprendimos, bueno, que se aprendió hace 40 años con la aparición del VIH, que también era en su momento, pues un tema, más bien el SIDA en ese momento todavía nos hablaba de VIH. Exactamente. Era un tema que también estaba muy enfocado en hombres gays, mujeres trans, usuarios de drogas inyectables, y justamente el hecho de que, pues al ser poblaciones históricamente estigmatizadas, pues no se puso atención suficiente a la epidemia hasta que pasó el VIH a otras poblaciones generales, ¿no? Entonces, por un lado eso nos daba cuenta de que pues claramente había una homofobia institucional y gubernamental de decir, pues mientras sea con estas poblaciones no hay tanto problema, entonces y los demás que se jodan, ¿no? Pero la cuestión también fue como eventualmente decir, a ver, si sí está concentrada esto en nuestra población y no lo decimos lo suficiente, tampoco hay esfuerzos de prevención o de atención enfocados en nuestras poblaciones. Entonces, por ejemplo, y eso sucedió un poco aquí en México, ¿no? O sea, según lo que platicando con colegas en los 90, pues muchas organizaciones LGBT, muchos hombres gays dijeron, por favor, dejen de estigmatizarnos, de asociarnos. Y lo que ocurrió es que, por ejemplo, cuando había recursos para prevención, se enfocaban en mujeres embarazadas, se enfocaban en adolescentes, que también es, qué bueno que haya prevención para ellas y ellos, pero en realidad, si quien está focalizando la epidemia éramos y somos todavía los hombres gays y HCH, pues también hay que hacer esfuerzos extra para alcanzar a nuestra población. Y lo mismo pasa ahora con la viruela símica, o sea, como lo mencionaba, no es que sea exclusiva, pero si estamos viendo que nosotros somos los más afectados, pues en realidad sí queremos que haya medidas de prevención, porque, por ejemplo, cuando ahorita estamos viendo que ya se están haciendo algunos materiales informativos, algunas infografías, pero están enfocadas como en población general, y entonces yo como hombre gay veo eso y digo, pues me tengo que lavar las manos y alejarme de algún infectado. Sin pensar que estás en riesgo porque eres parte de esa población. Exacto. Te propongo que nos vayamos a un corte, después hablaremos otra vez en lo general acerca de qué es lo que está pasando en otros países y regresaremos a los dilemas que le representa a la población gay en México. Muchas gracias, Ricardo. Regresamos después de estos avisos. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de viruela del mono, estamos dándole una perspectiva gay. Me acompaña Ricardo Baruch, que es doctor en salud pública. Ricardo, te quería preguntar, ¿qué significa que en Estados Unidos se haya decretado una emergencia sanitaria alrededor de esta enfermedad? Bueno, normalmente las emergencias, tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, de lo que ocurre desde la Organización Mundial de la Salud, se decretan para que los países, por un lado, volteen a ver los temas en caso de que no lo hayan visto, por decirlo de una forma, o se estén haciendo tontos, pero por otro lado, para que exista la posibilidad de que se acceda a recursos extraordinarios, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de países como Estados Unidos, pues tienen algunos mecanismos internos para decir, bueno, si esto es una emergencia, entonces podemos echar mano de este dinero, pero incluso a nivel mundial, pues algunos países
sobre todo menos desarrollados, pues también tienen esta posibilidad. Aquí en México no necesariamente, pero sí me parece que es un buen llamado de atención porque pues justamente en varios países de América Latina y el Caribe, como que pues empezaba a haber casos, pero todavía la mayoría de gobiernos decían, no, pues es que son muy poquitos, ¿no? Entonces como que no hay que voltear. Antes que decir, bueno, pues aprovechamos que son poquitos para poderlos detener. Y entonces, pues esta declaración en Estados Unidos también permite, por ejemplo, que exista una mayor insistencia para el desarrollo de vacunas, debido a que en la actualidad sabemos que las vacunas para la viruela humana funcionan también para prevenir la viruela símica. Y pues a pesar de que la viruela humana está erradicada desde hace varias décadas, muchos países tenían reservas de vacunas de viruela por si en algún momento el virus volvía a aparecer en el planeta de alguna forma. Entonces justamente están usando estas vacunas que ya estaban como ahí guardadas para vacunar a la gente, particularmente a hombres gays y HCH en países como Canadá, en Estados Unidos, y justamente pues lo que se está pidiendo por parte de muchas organizaciones y agencias internacionales es que en todo el mundo puedan existir estas vacunas. Tú acabas de estar en Canadá para una conferencia, entiendo, sobre VIH y vi sorprendentemente una foto tuya en donde te estás vacunando de viruela. Es decir, ¿por qué no nos cuentas un poco de cómo lo está enfrentando Canadá y pasamos al caso de México? Claro. Bueno, Canadá, al igual que otros países pues ricos, por decirlo de una forma, o sea, como incluyendo algunos europeos, Estados Unidos, pues tenían esta reserva de vacunas y dijeron, pues vamos a usarla, ya que pues estamos viendo que tenemos ya varias decenas de casos, en el caso de Estados Unidos ya cientos de casos, entonces dijeron, pues estamos viendo que la población más afectada son HCH, particularmente aquellos que tienen varias parejas sexuales, también hay un tema ahí de posible comorbilidad con VIH, entonces dijeron, bueno, sabemos a quién tenemos que priorizar y entonces estas vacunas que ya tenemos, pongámoslas a estas personas. Y por ejemplo, pues en Canadá justamente muchas personas de todo el mundo tuvimos la oportunidad de participar en la Conferencia Internacional sobre SIDA, que casualmente se llevó a cabo en Montreal, o sea, porque esto se planea con años de anticipación. Claro. Y justo pues llegamos y nos dicen, ¿saben qué? Pues hay vacuna para todo mundo, así que si ustedes son hombres gays o hombres que tienen sexo con hombres, pues vayan con una identificación, no te preguntan si tienes ciudadanía, residencia, nada, tú llegas, te vacunan y listo, ¿no? Y esto obviamente pues es una excelente medida porque en realidad pues no tenemos muchas otras formas de prevención, o sea, dado que pues la transmisión puede ser pues relativamente sencilla, incluso por ejemplo decir usa condón pues tampoco es una medida de prevención porque pues en cualquier parte de la piel podría potencialmente tener una lesión, ¿no? Entonces ahí es donde justamente pues los gobiernos de algunos países han dicho pues sí, vamos a vacunar y además a solicitar a las empresas que lo producen a que pues nos den más vacunas. ¿Cuál es la situación en México? Pues aquí en México, desafortunadamente, todavía no tenemos una respuesta por parte del gobierno en cuanto a que se vayan a comprar. Ya hay una demanda por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Incluso hubo una protesta hace unos días ahorita hablamos de eso, sí, por parte de algunas organizaciones LGBT, organizaciones de personas viviendo con VIH, porque pues nos estamos dando cuenta en nuestras redes, ¿no? O sea, claro, de que nos llega gente que dice, oye, tengo una lesión, ¿a dónde voy? Oye, tengo una lesión, y me dice, fui a la clínica y no me quisieron atender, o cosas por el estilo que pues son, o por ejemplo, me pidieron que esté yo encerrado en mi casa 3 semanas y no tengo ni para comer, cosas como un poco también se está repitiendo el tema del COVID, de que pues el personal de salud no sabe qué hacer con los casos que llegan, pues hay que apoyar a las personas que necesitan apoyo para poder estar encerrados 3 semanas en sus casas, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja y por ello es que pues está esta exigencia de que, por un lado, por supuesto que tiene que haber información, tiene que haber campañas de prevención enfocadas, pero también las vacunas pues serían un método muy eficaz para la prevención. No, siento que estamos como en un terreno ya familiar en donde, digamos, las pruebas para ver si tienes viruela del mono y las vacunas, que son dos componentes de asuntos cruciales de salud pública, pues está otra vez repitiéndose y otra vez estamos viendo como una lentitud por parte del Estado para responder a estos temas, ¿no? Exacto, y eso pues obviamente
esto no puede ocurrir porque tenemos que tomar esta oportunidad de que todavía tenemos, en teoría, menos de 100 casos registrados, aunque seguramente puede haber hasta 3 o 5 veces más, pero aún así son menos de 1,000. O sea, y además todavía no está presente en todos los estados, más o menos en 12, o sea, una tercera parte que no es poquito, pero tampoco es por todos lados, ¿no? Claro. Entonces, si se hiciera hoy en día, por ejemplo, un cerco epidemiológico mucho más cercano, un seguimiento a los casos, que además se invite a la gente que si tiene algún síntoma que crea que pueda ser viruela, vaya de inmediato a atenderse, pues obviamente ese tipo de medidas pues serían de mucha utilidad. El problema es que por un lado, pues al no haber información, si yo tengo algo, o sea, mucha gente que está llegando a la clínica y le dicen, pues es que esto es sífilis, o esto es herpes, o esto es varicela incluso, y es como de no, o sea, démonos cuenta que pues ante una emergencia de este tipo, y sobre todo si cumples las características de que eres un hombre gay, quizás en muchas ocasiones se está dando sobre todo en mayores de 30 años, ¿no? Entre 30 y 50, entonces pues obviamente pues tener esta señal de que pues por un lado hay que pensar que pudiera ser viruela, pero además hay que tratar y asegurarnos que todo el personal de salud pues trate con dignidad y sin estigma a las personas, ¿no? Porque a veces pues no los quieren ni dejar entrar a las clínicas. Sí, hay que decir que en los testimonios que yo he escuchado, pues es una enfermedad terriblemente dolorosa que se puede curar relativamente fácil, pero que si no te tratan bien, pues o sea, te tumba, o sea, es realmente muy, muy debilitante y las consecuencias pues son nada agradables. Hubo lo mencionaste, una protesta recientemente frente creo, a la Secretaría de Salud. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Cuáles eran las demandas? Pues estuvieron presentes muchas de las organizaciones con trabajo en personas LGBT, con trabajo en VIH, en educación integral en sexualidad, que pues afortunadamente muy rápido, a diferencia de otros países que apenas está dando esta discusión, en México muy rápido las organizaciones dijeron, tenemos que actuar, esto nos está afectando y si no somos nosotros quienes lo exigimos a los gobiernos, y aquí digo los por tanto el federal como los estatales, pues entonces nadie lo va a hacer, ¿no? O sea, si nos quedamos con los brazos cruzados, van a pasar varios años hasta que se haga algo significativo como ocurrió en materia de VIH. Entonces, pues me parece que fue un momento muy, muy importante porque además esto nos habla de cómo también, esto es una lección también que tenemos del VIH, ¿no? O sea, cómo las comunidades se organizaron para exigir la respuesta y al mismo tiempo de exigirle al gobierno, para también hacer su trabajo comunitario, o sea, para compartir información, para llevar servicios, para apoyar a las personas enfermas. Y entonces nuevamente estamos repitiendo esa historia, pero pues en esta ocasión pues ya no tendría razón de ser, ¿no? O sea, en ese entonces sabíamos que pues los temas LGBT no estaban sobre la mesa en la mayoría de los países, o sea, claramente había pues una homofobia institucional, pues en esta ocasión pues queremos creer que ya no la hay, ¿no? O sea, porque, pues, por ejemplo, las instituciones del gobierno se sumaron al mes del orgullo y sabemos que muchísima gente pues apoya a la comunidad en las instituciones, pero pues tenemos que ver que también se activen las políticas públicas a favor de nuestra comunidad. Muy bien, Ricardo, vámonos a un corte, regresamos contigo, no se vayan, estamos aquí en un par de minutos. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de viruela símica, viruela del mono. Nos acompaña Ricardo Baruch, él es doctor en salud pública. Ricardo, hace poco te escuchaba en un curso en donde hacías la pregunta a un grupo de periodistas diciendo cómo comunicar el tema de viruela del mono. Era un grupo de periodistas además muy consciente de temas de género y diversidad sexual y una buena parte de los periodistas dijeron no hay que mencionar a la población gay. Y otra parte dijo, no, pues cómo no, o sea, sí. Entiendo el dilema de quienes dicen no hay que mencionar a la población gay porque existe esta historia de estigmatización, ya lo hemos hablado, con respecto de VIH-Sida, pero de nuevo, Ricardo, ¿cómo comunicar sin estigmatizar? O sea, hay un interés de que la comunidad gay, de hombres que tienen sexo con hombres, estén bien enterados, ya lo decías, pero también la población en general necesita saber qué es lo que está de por medio. ¿Cuál es el dilema y cómo resolverlo?
Claro, bueno, para empezar, me parece que pues, hay datos que son muy contundentes que no se pueden ocultar, ¿no? O sea, el hecho de que prácticamente en todos los países más del 90% de los casos son de hombres que tienen sexo con hombres y además prácticamente todos los casos están dándose por vía sexual, ¿no? Entonces, el no decir esto no va a hacer que la enfermedad o el estigma se quite, ¿no? Sino, yo creo que siempre es importante acompañar justo este mensaje de, a ver, es cierto que cualquier persona que esté en contacto con una persona infectada podría adquirir la viruela del mono, pero en este momento son los hombres que tienen sexo con hombres quienes tenemos más riesgo, y particularmente por la vía sexual, ¿no? Porque además yo veo que también empieza a crearse este pánico de, ay, entonces si agarro el tubo del metro, me voy a contagiar, ¿no? Lo mismo que pasó con COVID. Y ya después nos fuimos enterando, gracias a la evidencia científica, pues que en realidad pues las formas de transmisión eran pues más bien de otra forma, ¿no? Estando muy de cerca con otra persona, que con las gotículas, etcétera, ¿no? Y lo mismo está pasando acá. Y además, pues a pesar de que la viruela símica ya existía, había muy poca investigación al respecto, entonces también nos estamos enterando de muchas cosas poco a poco, o sea, apenas está saliendo la evidencia. Pero en este sentido, o sea, sí tiene que acompañarse, o sea, creo que este balance de por un lado, información para toda la población, porque es cierto que existe el potencial de que cualquier persona esté afectada, pero sin dejar este otro lado, ¿no? Y además, pues no estamos hablando de que los hombres gays y HCH seamos una comunidad chiquitita, ¿no? O sea, cifras del INEGI que salieron el mes pasado, ¿no? Nos dicen que la comunidad LGBTIQ en México representa casi 6 millones de personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que pues es una cantidad significativa de población que pues potencialmente podría estar en riesgo y que, pues, por supuesto, también, si lo pensamos también desde una perspectiva pues, más económica, pues obviamente nos va a salir mucho más caro tener otra vez a un montón de gente aislada en sus casas por varias semanas y recuperándose de las lesiones y otras cuestiones a prevenir, ¿no? Y entonces ahí es que tanto insistimos en los temas de prevención y promoción de la salud. Tú que estás atento a redes sociales y al fenómeno de comunicación en general, ¿has visto estigmatización a la comunidad de hombres gay alrededor de este tema? Sí lo he visto, pero me parece que viene de la misma gente que siempre lo ha hecho, ¿no? Entonces, ahí es donde tampoco creo que debemos tener tanto miedo, ¿no? O sea, porque justo volviendo a lo que preguntabas en cuanto a cuál es este dilema, pues poníamos en la balanza de, a ver, una posibilidad es no decirlo y por lo tanto que se siga esparciendo, o sí decirlo y entonces, ¿qué es más importante? ¿El estigma o la enfermedad? Y dijimos, no, pues la enfermedad, o sea, no queremos que la gente se enferme. Entonces, quien está hablando mal de nosotros en redes sociales y en los comentarios de los medios de comunicación ya lo estaba haciendo por cualquier otra cosa, ¿no? Por el VIH, por las drogas, supuestamente por la pedofilia, por todos estos mitos que siempre han existido. La marcha gay, todo. Exacto. Entonces, la marcha LGBT, perdón, todo, sí. Sí, entonces ahí es donde justamente, al menos de mi parte y otras personas que estamos trabajando en este tema de manera muy importante, pues es decirle a la gente, no tengamos miedo a decir que sí es nuestra población la más afectada. Tampoco vamos a decir que es nuestra culpa porque no lo es, o sea, es una enfermedad zoonótica como muchas que hay en el mundo, como el COVID-19. Es como decir que pues, los chinos tienen la culpa del COVID-19. Pues no, o sea, son diversas situaciones que están ocurriendo en nuestro planeta que hacen que pues, algunos virus pasen más fácilmente a los humanos y de ahí pues, se puedan esparcir fácilmente por la globalización, por el intercambio comercial, turístico, etcétera. Entonces, pues en realidad solamente es una cuestión de que en este brote en particular somos nosotros, pero pudo haber sido otra población en caso de que los primeros casos hubieran estado en otros grupos. ¿Le recomendarías a la población de hombres gay dejar de tener sexo en este momento? ¿Cuál es la recomendación? Pues mira, por un ratito, ¿qué le dirías? Es la pregunta de los 64,000 pesos, porque, o sea, hubo mucha discusión. Hace unos días, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, justamente entre sus recomendaciones fue justamente disminuir la actividad sexual entre hombres que tienen sexo con hombres ante el hecho de que, pues al no haber vacunas en la mayor parte del mundo, pues no tenemos otras medidas efectivas, porque también hay que tomar en cuenta que puede llegar a haber transmisión incluso si no hay lesiones visibles, ¿no? Lo cual significa que por más que yo me fije si mi pareja tiene algo, no hay forma de saberlo. Entonces, sí es un tema complicado. Yo la verdad sí diría, tratemos de disminuir un poquito este tema de las relaciones, particularmente con múltiples parejas, lo cual no es un mensaje de
dejen de coger, ¿no? Sino más bien es, pues, quizás no es el momento para estar echando mucho relajo y entonces, pues ojalá si hacemos mucha presión y si logramos trabajar en conjunto con el gobierno, pues tengamos las vacunas pronto y después de eso podamos tener pues mucho mayor libertad. Un poco como lo que pasó también en los 80 volviendo al tema del VIH, ¿no? O sea, antes de que supiéramos de que el condón era efectivo, pues mucha gente decidió, o sea, ante lo que estaba viendo, dejar de hacerlo, ¿no? Y entonces, obviamente, si aquellas personas que no lo quieran dejar de hacer están en todo su derecho, ¿no? O sea, claramente no tiene por qué, no se tienen por qué imponer restricciones, pero sí creo que a nivel de recomendación, pues lo ideal es decir, pues pensémoslo quizás 2 veces porque pues los síntomas, quizás no te vas a morir, pero te va a ir muy mal durante un buen rato. Y ya en menos de un minuto a la población en general, ¿qué le dirías? Pues digo, obviamente seguir informando, ¿no? Seguir, obviamente apoyando a las personas en caso de que veamos que esto es algo que está ocurriendo con personas cercanas y pues obviamente no estigmatizar a quienes en este momento estamos más afectados, sino más bien apoyar, que es lo que necesitamos. Claro. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Realmente fue muy, muy interesante y muy ilustrativo lo que nos has contado. Muchas gracias, Guillermo, con gusto. Pues a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.